Hola. Bueno, creo que estamos conectados. Sí. Bueno, bienvenido a la sesión número 3 de la asignatura de Tecnología Industrial del curso de acceso a grado superior. Hoy, como hemos visto ya en la asignatura de dibujo, estamos retransmitiendo ya las clases en directo, por fin. Esperemos que vaya bien, hoy es un poco la prueba. Creo que por el momento la cosa no está yendo nada mal. Bueno, hemos hecho algunas aclaraciones de carácter general en la clase de dibujo, así que si alguien se une ahora, le recomiendo que vea la sesión número 3 de dibujo, los primeros minutos, para estar al tanto de todo. Una cosa que se me ha olvidado decir es que utilicéis los correos electrónicos de Murciaeduca cuando os pongáis en contacto conmigo. No utilicéis vuestros correos personales, ¿vale? Sencillamente porque yo tengo una lista de difusión de correo electrónico en la que solo me puedo dirigir a los correos institucionales, es decir, a los correos de Murciaeduca. Si alguien se comunica conmigo por correo, con su correo electrónico personal, pues puede darse el caso de que no se entere de algunas comunicaciones. La semana pasada mandé un correo electrónico para comunicar que hoy, por ejemplo, iba a ser la clase en directo y demás. No sé si os ha llegado o no, espero que sí, o que por lo menos le ha llegado a la mayoría. No sé si me podéis decir algo al respecto. ¿A ti te ha llegado algo, Marina? ¿Sí? ¿A ti no, porque te has dado de alta ahora? En fin, bueno. Puede ser que esté, porque parece que hay cosas. Vale, muy bien. Bueno, pues sin más, vamos a abordar la clase de hoy. Por hacer un breve repaso, estamos en la unidad número 1, relacionada con la energía y los recursos energéticos. Hicimos en la primera clase una definición de los conceptos básicos como energía. Recordamos que se mide en julios la energía. La potencia, que es la energía consumida por unidad de tiempo, que se mide en vatios. Por lo tanto, un vatio equivale a un julio por segundo. Hablamos del rendimiento de cualquier transformación energética y hablamos de las diferentes formas de energía: mecánica, térmica, química, nuclear y eléctrica. Nos quedamos aquí y os encomendé la agradable tarea de leer por vuestra cuenta la parte de importancia de la energía eléctrica. Básicamente esta parte nos viene a hablar de cómo el hecho de disponer de energía eléctrica ha cambiado un poco la disposición y la morfología de los asentamientos de las ciudades en todo el mundo. Antes la gente se tenían que situar dónde estaban los recursos, cerca de los ríos, cerca de los bosques, donde había madera, podían cavar madera y calentarse. Hoy en día, gracias a la energía eléctrica, podemos estar a cientos o miles de kilómetros del recurso en sí y poder disfrutar de esa energía. Eso, dicho así rápidamente, parece poca cosa, pero os aseguro que es una de las revoluciones más importantes que ha tenido el ser humano a lo largo de la historia. ¿Cuáles son las principales ventajas de la energía eléctrica? ¿Por qué ha tenido tanto éxito? ¿Por qué ha sido la energía preponderante o la que más utilizamos? Pues bien, porque podemos transportarla sin tener muchas pérdidas de energía, gracias a la alta tensión y a la corriente alterna, porque su transporte a día de hoy es barato, relativamente, a día de hoy, repito, ¿por qué? Porque hay una red de transporte, estos cables que vemos, ¿no?, por la carretera de alta tensión, hay una red tan grande, tan amplia, tan larga y tan ramificada que a día de hoy esa infraestructura está creada, no hay que crearla de nuevo, por lo tanto, si queremos mandar energía del punto A al punto B, esa red ya existe, la podemos utilizar y por lo tanto es barato. La regulación es sencilla, tenemos interruptores, por lo tanto, cuando no queremos gastarla, cerramos el circuito. Es relativamente segura en comparación con otra energía y un aspecto importante que dice aquí que es limpia en sí misma. Esta frase es muy importante y hay que comprenderla bien. Decimos que la energía es limpia en sí misma porque la propia energía no produce un residuo.
pero, ojo, muy importante, las formas y los procedimientos y las metodologías que utilizamos para generar esa energía sí pueden ser contaminantes. De hecho, lo son, la mayoría de ellas. Lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el principal inconveniente de la energía eléctrica? Su dificultad para almacenarla. A día de hoy existen baterías, pero las baterías, hoy un poquito más que antes, no pueden almacenar ni mucha cantidad de energía ni durante un tiempo limitado. La batería se descarga sola sin que la utilicemos. Entonces, pues, esto por ejemplo genera un problema, ¿no?, por ejemplo, con el tema de la energía solar, ¿no? Cuando queremos utilizar energía solar para producir electricidad, si tenemos mucha radiación solar durante unos días, es decir, tenemos más energía de la que consumimos, ese extra no podemos almacenarlo, no podemos almacenarlo de forma eficiente. Por lo tanto, ahí hay un problema, porque si luego vienen 10 días de nube, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, las baterías vienen a ocupar un poco ese puesto de almacenamiento, pero la eficiencia de la batería, aunque ha mejorado mucho, está todavía por mejorar y por evolucionar. Dijimos también en la clase número 2 que había que realizar una serie de actividades, la 1, la 2, la 3 y la 4, por si alguien anda un poco despistado, os lo recuerdo. Y vamos a adentrarnos hoy con la parte que aún no hemos visto, que es la que está relacionada con la descripción de las diferentes fuentes de energía. Esta definición que vemos aquí es bastante importante y bastante clara, a mí me gusta por lo menos. Y es que dice que las fuentes de energía son los recursos o medios naturales donde reside de alguna forma energía o recursos capaces de producir energía. Pues sí, cuando hablamos de recursos o medios naturales, pues estamos hablando desde un yacimiento de petróleo hasta un río donde podemos utilizar la corriente para generar energía, hasta el sol. Dentro de esta clasificación de estas fuentes de energía, que hay muchas y muy variadas, hacemos dos distinciones a día de hoy, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos. Hablamos de fuentes de energía no renovables cuando hablamos de las fuentes de energía que se encuentran en cantidades fijas, finitas, y que se van agotando poco a poco. Aquí hay gente que quiere entrar. Bien, perdonad. Hablamos de fuentes no renovables, en ese caso, cuando son fuentes de energía que ya sabemos que son finitas, que no están ahí de forma continua y que sabemos que a medida que las vayamos usando se van a ir acabando. ¿Qué tipo de energía encontramos aquí? Pues, por ejemplo, los combustibles fósiles, todo lo que es carbón, gas natural, petróleo, que a día de hoy sigue siendo, y me temo que va a ser durante una buena temporada, la energía más utilizada. Os remito a aquella famosa página que compartimos un día en la última clase. Os compartí un enlace para los más curiosos. Y otro tipo de energía no renovable es la energía nuclear, que utiliza tanto la fusión como la fisión. La energía nuclear utiliza uranio enriquecido y plutonio, ¿vale? Entonces, son materiales que, pues lo mismo, igual que el petróleo, igual que el carbón, sabemos que existen, pero no hay una cantidad infinita de esos materiales. Un tema muy importante y un aspecto muy importante es que no tenemos que confundir a energía renovable o energía no renovable con energía que no genera emisiones. No es lo mismo, ¿vale? Renovable o no renovable, ese término es únicamente relativo a la cantidad, sea una cantidad fija o sea una cantidad que creemos es infinita, como las que vemos aquí abajo. Energía hidráulica, o cinética o potencial, que es la que está en el agua, cuando tenemos un salto de agua, por ejemplo. Energía eólica del viento, pues bueno, creemos que el viento no se acabará nunca, ¿no? Al igual que el sol, en algún momento llegará a su final, pero bueno, no a la escala del tiempo que medimos hoy en día.
la solar fotovoltaica, la geotérmica, que es la energía térmica propia del interior de la Tierra, energía maremotriz relacionada con las mareas, energía de la ola, porque las olas, pues igualmente deberían estar siempre, y la energía de la biomasa. Quería decir algo más. Vale. Se habla mucho de las energías renovables hoy en día, ¿no? Escuchamos la tele, siempre hay alguna noticia relacionada con las energías renovables. ¿Son buenas? ¿Son malas? Pues mirad, a mí este tema en particular es un tema que me interesa mucho y os digo que todas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. No hay una solución milagro. La solución al problema que tenemos hoy en día pasa por utilizar lo que mejor, o la fuente de energía que mejor se adapte a cada territorio. Si en España tenemos mucho sol, pues vamos a utilizar el sol, o si hay una zona que hay mucho viento, pues vamos a potenciar ese viento. Pero, o sea, no una es mejor que la otra, una es mejor que la otra cuando está en el lugar en el que puede ser optimizada. Mucha gente, muchos detractores de las energías renovables, no sin razón, dicen que, bueno, que son energías que presentan, algunas tecnologías presentan baja eficacia, es cierto, y altos costes de producción. Bueno, eso es algo que con el tiempo, con el desarrollo de la tecnología, se está solventando y cada vez tenemos energías renovables más eficaces y con menos costes, pero el camino todavía por andar es muy grande. En definitiva, todas estas formas de energía de las que hemos hablado, al final nosotros las utilizamos o nos servimos de ellas para generar energía eléctrica, que es la que utilizamos nosotros en nuestras casas para encender la luz, para ver la tele, para cargar el móvil, prácticamente para todo. A la hora de generar energía eléctrica hablamos de dos escalas, dos niveles de generación. Podemos hablar de la energía eléctrica que se genera a pequeña escala, que sería la que está relacionada, por ejemplo, con pilas y baterías, ¿no? Tenemos un aparatito ahí, un mando a distancia que necesitamos energía eléctrica, pues no le vamos a poner un cable, ¿no? Unas pilas, es algo bastante útil, pero, claro, es una energía eléctrica de pequeña escala. Cuando tenemos que generar energía eléctrica a gran escala para un complejo industrial, para una ciudad entera, ahí ya necesitamos el trabajo de las centrales eléctricas. ¿Qué es una central eléctrica? ¿Qué pensamos que es una central eléctrica? Marina, digo central eléctrica y ¿a qué te suena eso? Donde se genera la energía eléctrica, ¿no? Sí, ¿no? Pero hay diferentes tipos de centrales eléctricas. Pues bien, eso es lo que vamos a ver a continuación. Me he quedado por aquí. Sí. Bien, las centrales eléctricas pueden ser, como hemos dicho, de diferentes tipos, pero comparten un funcionamiento básico, una serie de elementos que permiten generar esa energía, que son comunes a todas, y se trata de un binomio, son dos elementos que cuando trabajan juntos consiguen que generemos esa energía eléctrica. Esos dos elementos son la turbina y el alternador. La turbina, aquí tenemos una definición, básicamente es como un elemento, es un elemento mecánico que permite recoger una energía existente en forma de movimiento. Por ejemplo, lo más sencillo es como un molino, ¿no? Un molino de viento, cuando sopla el viento, agua, vapor, efectivamente. Cualquier cosa que se esté moviendo, ¿vale? Aquí lo pone claramente, energía cinética del viento, del agua, del vapor, la transforma en un movimiento de rotación. Como digo, básicamente un molinillo. Pues ya está, pues si tenemos un molino que gira, pues, bueno, ¿qué más? Con eso solo no producimos energía eléctrica, necesitamos algo más. Pues bien, hemos dicho que tenemos un binomio, le metemos a su amigo el alternador, que es otro elemento, y conseguimos la energía eléctrica. ¿Cómo? Pues fijaos,
este alternador está formado por dos piezas muy importantes, que se llaman rotor y estator. Algunos hacen así con la cabeza porque esto les suena ya un montón. Yo he aprendido algunos. Bueno, pues ya entonces, ¿qué te voy a contar? A lo mejor tienes que dar tú la clase. ¿No? Pues, Sí, de lo que va, sé lo que es el tanto, sé lo que es el rotor. bien, pues eso está muy bien. Me alegro que alguien sepa ya lo que es eso, porque yo he hecho en falta en esta asignatura tener un taller y ver cosas, manipular, hacer circuitos, hacer cosas. Pero claro, como una asignatura telemática, pues no podemos hacer ciertas cosas, pero bueno, esto es lo que hay. Decíamos que el alternador tiene dos elementos principales, el rotor y el estator. Pues bien, el rotor está acoplado al eje de la turbina. ¿Qué hemos dicho que hace la turbina? Girar. Pues si el rotor está acoplado al eje de la turbina, va a girar también. ¿De qué está compuesto el rotor? Está compuesto de unos electroimanes. Por hacer las cosas simples, un tipo de imanes. Como ese rotor contiene unos electroimanes que se van a mover, esos electroimanes, al moverse, generan un campo electromagnético. Pero no generan un campo electromagnético así porque sí. Lo generan porque en la otra parte del alternador, que se llama estator, hay un cable. Cuando esos electroimanes se mueven, están variando su posición gracias a la turbina, cerca o al lado de ese estator, que es un conductor, porque es un cable, se genera una corriente eléctrica. ¿Quién nos dice eso? Pues nos lo dice este señor, un señor que se llama Faraday Lenz, que decía que al igual que una corriente eléctrica genera un campo magnético, la variación de un campo magnético cerca de un conductor, es decir, el movimiento de esos electroimanes que van girando, ese movimiento conlleva una variación del campo magnético cerca de un conductor, cerca de ese cable que está en el estator, induce sobre este, crea sobre este una corriente eléctrica que trata de oponerse a la variación del magnetismo. ¿Qué tenemos que retener de esto? Pues esta frase y el principio básico. No vamos a entrar tampoco ya en corrientes, en neutrones, en protones, en historia. Bien, esa es la fórmula, digamos, estándar de generación de energía eléctrica. Y hemos dicho que era el principio que compartían la mayoría de tipos de centrales. Un tipo de central muy común, muy común, son las centrales térmicas. Las centrales térmicas, como su nombre indica, utilizan el calor. ¿Y cómo lo utilizan? Utilizan y sobre todo se sirven de este calor para calentar agua. Ese agua entra en ebullición, genera un vapor, y ese vapor, al moverse por una serie de conductos, va a hacer que se muevan unos álabes. Los álabes son digamos como los palos del molino, ¿vale? Entonces, ese vapor, al moverse por un conducto, si en ese conducto situamos una pequeña turbinita con sus palos, esa turbina se va a mover y va a generar el principio o el resultado que hemos dicho antes. Ahora bien, para generar este calor, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo generamos? Pues utilizamos una serie de recursos. Generalmente en las centrales térmicas se utilizan recursos no renovables, como son el carbón, el petróleo o el gas natural. ¿Alguna indicación por aquí? Todo va bien, parece, nadie está esperando. Bien. Entonces hemos dicho que en estas centrales térmicas se utiliza, por ejemplo, el carbón. El carbón está formado por una serie de componentes, antracita, hulla, lignito, bueno, en fin, eso ya os dejo que lo vayáis, que lo leáis vosotros. Simplemente recordar que el carbón procede de material orgánico, de restos de plantas, de seres vivos, etc. Por otro lado tenemos el petróleo,
que también es una fuente de energía no renovable y que en este caso es líquido, se encuentra en estado líquido. Y por último, el gas natural, el famoso gas natural que ahora nos están dando aquí la tabarra los rusos, que si nos lo quitan, que en fin. Pues también una fuente de energía muy utilizada, sobre todo en temas de calefacciones. Bien, ese sería el principio de una central térmica. Aquí tenemos la caldera, ahí hacemos una hoguera, vamos a calentar el agua que está aquí, el humo se escapa por la chimenea y este agua que ya está caliente genera un vapor que se va a mover por aquí, va a llegar a la turbina y en nuestro generador, que estará compuesto por alternador, por lo tanto con un rotor y un estátor, va a generar una corriente eléctrica que sale ya en la red de alta tensión. Importante, aparte de consumir, bien sea carbón, bien sea petróleo o bien sea gas natural, este tipo de centrales necesitan agua fría para refrigerar conductos, para refrigerar salas, etcétera, porque si no aquello alcanzaría unas temperaturas bestiales. Por eso uno de los impactos de las centrales térmicas es que utilizan agua del medio natural, del río, del mar en muchas ocasiones, la hacen circular por sus conductos de refrigeración y la devuelven. Si no la devuelven sucia, gracias, pero es que la devuelven más caliente de lo que la cogieron, porque ha estado refrigerando sus salas. Por lo tanto, el impacto de este tipo de centrales ya no es solamente las emisiones que salen por la chimenea, sino que también tiene un impacto sobre la temperatura del agua del medio natural. Bien, otro tipo de centrales, y con este terminamos por hoy, porque las clases así tan teóricas no me gusta hacerlas muy largas. Otro tipo de centrales son las centrales nucleares. Las centrales nucleares funcionan de una forma similar a las centrales térmicas que hemos visto antes, con un paralelismo. Podríamos decir que lo que en la central térmica es la caldera, en una central nuclear es lo que se llama reactor nuclear, estas torres gigantes que vemos. Y lo que en la central térmica es el combustible, aquí son átomos de uranio enriquecido y de plutonio. A ver, ¿alguien dice por aquí algo? Sara dice que su cuñado trabaja en la central de Cofrentes. Pues, si luego nos quiere dar una clase, encantado. En cuanto a las centrales nucleares, hemos dicho ese paralelismo entre la central térmica y la central nuclear y vamos a ver un poco cómo funcionan, cómo obtienen la energía. En la clase anterior hablamos de dos tipos de energía nuclear, la energía por fisión y la energía por fusión. Bueno, la energía por fisión es la energía más utilizada, más desarrollada. La inmensa mayoría de las centrales nucleares que existen, en España hay pocas, trabajan por fisión. ¿En qué consiste la fisión? Simplemente hay que comprender esto de una forma muy sencilla. Todos sabemos, o si no lo sabemos, lo vamos a saber hoy, que un átomo está compuesto de un núcleo y de electrones a su alrededor, electrones con carga negativa. Pues bien, en ese núcleo lo que hay son protones, que son partículas con carga positiva, y neutrones, partículas sin carga. Pues bien, sucede que con el uranio enriquecido y con el plutonio, si somos capaces de lanzar unos neutrones al núcleo, ese núcleo es muy inestable. Entonces, lanzamos neutrones a ese núcleo y con una cosita de nada, ese núcleo se desestabiliza porque es muy inestable y genera una cantidad de energía tremenda. Entonces, simplemente quedarnos con eso, con que el choque en el núcleo de las partículas hace que se genere energía.
aquí lo explica de una forma similar diciendo que se bombardea con neutrones el átomo de uranio, ¿no? Aquí lo pone, núcleo, bombardear un neutrón. Eso es lo relativo a la fisión, que hemos dicho que es lo más usual. Hay otra tecnología que es la fusión nuclear, que tiene, pues como todo, sus ventajas y sus inconvenientes. Por un lado, tiene un gran potencial. El día que la fusión nuclear esté desarrollada será bastante más potente que la fisión, pero tiene dos inconvenientes. Primero, a día de hoy no está completamente desarrollada, hay muchos proyectos a nivel internacional, el más famoso es el proyecto ITER, que consiste en desarrollar técnicas para poder controlar mejor la fusión, la energía nuclear por fusión, y por otro, había una serie más de inconvenientes, como la temperatura que se alcanza en los núcleos. Son temperaturas que los materiales que conocemos hoy en día no la aguantan. Entonces, no somos capaces de crear un material que contenga esas reacciones. Claro, no hay ningún material que aguante esas temperaturas que se alcanzan en la fusión. Entonces, la tecnología de materiales algún día permitirá eso, pero a día de hoy, bueno, está un poco ahí en trámite. Por último, deciros que la energía por fisión, que es la que hemos visto antes, recordaros que fue como era la tecnología que sí está desarrollada, es la energía que se utilizó en las famosas bombas atómicas. Esas bombas destruyeron la vida de 200.000 personas aproximadamente, con solo 2 bombas. O sea que imaginaros el potencial de este tipo de energía. Lo vamos a dejar aquí. Simplemente quiero deciros 2 cosas. Una respecto a la energía nuclear. Esto ya no es parte del temario, es un poco mi opinión en este contexto tan difícil que tenemos de transición energética. Bueno, la energía nuclear tiene una serie de ventajas y una serie de inconvenientes que tenéis aquí, pero tiene una ventaja que yo considero muy válida. Repito, esto es opinión personal mía. Es que no contamina de forma directa, no genera emisiones. No es como cuando quemamos petróleo o carbón. Entonces, tiene esa principal ventaja, y el principal inconveniente es la gestión de los residuos nucleares. Mi opinión personal es que la energía nuclear a día de hoy sería la herramienta ideal para la transición energética, es decir, pasar de los combustibles fósiles que conocemos hoy en día, carbón, petróleo, gas, que sí emiten emisiones de CO2, para pasar a el otro extremo que queremos, que son energías sin emisiones. Creo que nos podríamos apoyar, como sociedad nos podríamos apoyar en las instalaciones nucleares que existen. De hecho, hay países como Francia. En Francia hay un alto porcentaje de la energía, no sé si el 20 o el 30%, que procede de energía nuclear, y la gente no se echa las manos a la cabeza. ¿Qué pasa? Que están muy politizadas las centrales nucleares y generan mucha polémica. Nadie quiere una central nuclear cerca de su casa, ¿no? Pero el problema también son los residuos, que duran miles de años. Claro, los residuos es un tema importante. En fin, esto era mi opinión. Hoy vamos a notificar 2 actividades en esta sesión. Se trata de la actividad número 5 y de la actividad número 6. Página 7 y página 8. De todas formas, no hay pérdida. De la unidad 1 solamente están esas unidades. Es decir, los números de actividades no se repiten a lo largo de la unidad. Para aquellos que odien las fórmulas y los cálculos de las actividades de la semana pasada, bueno, estas actividades son un poco más teóricas, así que espero que podáis realizarlas sin dificultad y investigar y buscar la información que creáis necesaria. ¿Vale? Pues nada, esto es todo por hoy. Un saludo a todos, nos vemos mañana.